Pues hola, soy Natalia Díaz, tengo 45 años, soy jurista y bueno, lo que más me gusta en el mundo, una de las cosas que más me gusta en el mundo es viajar. He estado en 55 países y también otra de las cosas que me gustan desde siempre es leer, aunque últimamente también me he aficionado mucho a ver series. Bueno, pues este año vi una serie que me gustó muchísimo, que son 6 temporadas, si no recuerdo mal, que se llama Americans. Y bueno, yo se la recomiendo a todo el mundo constantemente. Y bueno, es una serie que versa sobre la Guerra Fría y los dos frentes que había. Y yo podría decir que es la serie que más me ha gustado este año, aunque no es de este año, tiene ya algunos años, pero bueno, yo la descubrí este año. A ver, a mí me diagnosticaron el primer cáncer cuando yo tenía 30 años y la verdad es que me lo tomé de forma bastante serena, sobre todo porque la doctora que me dio la noticia me explicó que a priori era un cáncer que era tratable y por lo tanto que era potencialmente curable. Y los tratamientos que tuve fue cirugía y radioterapia y braquiterapia, que es radioterapia interna. Me lo tomé de manera más o menos serena, por lo que comentaba anteriormente, porque al mismo tiempo que me dieron el diagnóstico del cáncer, sí que me dijeron que era un cáncer que, bueno, que tenía todas las posibilidades, a priori, todo el potencial para ser tratado y para ser curado. Sí que es cierto que una vez que se procedió con la cirugía y obtuve el resultado de la anatomía patológica, sí que es verdad que estaba un poco más avanzado de lo que se creía en un principio, pero aún así, bueno, pues la radioterapia que me dieron fue en principio preventiva, porque el tumor se había extirpado durante la cirugía. Entonces me lo tomé con la calma con la que se pueden asimilar este tipo de noticias, que es con cierta intranquilidad, pero manteniendo claro que había un tratamiento, que había en primer lugar una cirugía y que posteriormente había un tratamiento adyuvante. Y así fue como me tomé el proceso, pues siguiendo todos los pasos y finalmente, bueno, pues siguiendo las revisiones que me pautaron en ese momento. Y pues yo el primer cáncer que me diagnosticaron fue un cáncer de endometrio. Y bueno, eso, el tratamiento que tuve fue cirugía y radioterapia externa y braquiterapia, que es radioterapia interna. Pero ya digo, la radioterapia en principio fue un tratamiento adyuvante y en principio preventivo. 4 años y medio después me detectaron un segundo cáncer. En realidad era una recidiva locorregional. Se puede entender como una metástasis, lo que pasa que era recidiva locorregional, es decir, no era una metástasis, digamos, a distancia. Fue una recidiva gangliona retroperitoneal y ahí, bueno, la verdad es que a la fecha del diagnóstico las perspectivas eran bastante malas por el tamaño del tumor, porque era un tumor que ya medía 8 centímetros y cuya única posibilidad era que existiera cirugía. Es verdad que el comité que se reunió no lo tenía al principio claro, pero tengo que agradecer a la doctora que me operó, que es una de las salvadoras de mi vida, que decidiera operarme. Me hizo una cirugía, una gran cirugía, una cirugía de gran envergadura, pero aparentemente después de esa cirugía todo había quedado limpio. No obstante, tuve que someterme también a quimioterapia con cisplatino y con taxol, que es una combinación pues, bastante agresiva, con bastantes efectos secundarios. Sobre todo a mí me afectó más el cisplatino, que el cisplatino, por ejemplo, no hace caerse el pelo, el cabello, y el taxol sí que hace caer el pelo, pero a mí eso me afectó menos, la caída del pelo me afectó más el efecto que tiene el cisplatino.
y también me dieron radioterapia. O sea que fue, digamos, un cóctel bastante grande de procedimientos para intentar atajar el cáncer. Tuve la cirugía, una cirugía que duró, pues, creo recordar, más de 5 horas. Tuve la quimio y la quimio concomitante con radioterapia. En esta segunda ocasión, pues me lo tomé peor, con menos serenidad que la primera vez, pero al mismo tiempo me dieron una noticia y es que, bueno, yo tenía un síndrome, que es el síndrome de Lynch, cosa que en realidad a mí me clarificó el por qué yo había tenido 2 procesos oncológicos en tan poco tiempo. O sea, había un motivo, había una razón, había una mutación genética. Y eso lo que llevó es que se produjeran revisiones mucho más continuas y sobre todo se siguió el protocolo que está establecido para síndrome de Lynch, para prevención de futuros tumores asociados al síndrome de Lynch. Entonces, bueno, es verdad que me lo tomé con menos sosiego que la primera vez, pero al mismo tiempo me daba una respuesta al por qué había tenido tan joven 2 procesos oncológicos. Entonces, para mí, saber que se tiene síndrome de Lynch, para mí es una ventaja. Hay muchas personas que prefieren no saberlo, pero a mí me parece un error porque cuanta más información tengas, cuanto más información tengan los médicos y el propio paciente, pues más se podrá eh, llevar a cabo una prevención de los futuros tumores que se puedan tener. Y pongo un ejemplo. Uno de los lugares donde más eh, afecta este síndrome es al colon y afortunadamente existen las colonoscopias con carácter más o menos anual en el que se puede diagnosticar un cáncer de colon en estadios muy tempranos. Entonces, bueno, es verdad que fue mucho peor que la primera vez, pero al mismo tiempo hay respuestas a preguntas de las que no había tenido respuesta hasta entonces. Y bueno, tengo que decir que me recuperé, que seguí el protocolo de seguimientos cada 6 meses y así fue durante 9 años. Pues yo ciertamente volví a trabajar muy pronto porque a mí, la verdad, me encanta trabajar, siempre me ha gustado mi trabajo, entonces yo solicité volver a trabajar y bueno, volví a trabajar, la verdad, todavía no me había crecido del todo el pelo, pero ciertamente es lo que menos me importaba. Puede sonar un poco raro porque entiendo que a muchos pacientes y sobre todo a mujeres pues es un golpe muy duro cuando ves que se te cae el pelo. En mi caso tengo que reconocer que no fue así porque a mí lo que más me afectó tal vez fue la pérdida de pestañas, de cejas y de pestañas. Me afectó más que lo que es la pérdida de cabello en el sentido psicológico y emocional. Me afectó menos porque creo que da eh, un impacto muy fuerte a lo que es al rostro el verte sin cejas y sin pestañas. Pero eh, bueno, pues volví cuando todavía me estaba creciendo el pelo sin ningún problema, con mis diademas, y volví a trabajar y bueno, y así seguí con los seguimientos cada 6 meses hasta que pasaron 9 años. Y en principio ya digo que yo me informé bastante sobre qué era el síndrome de Lynch, me asocié en una asociación que existe en España, que es Alpha Lynch, y bueno, la verdad es que siempre dicen que el síndrome de Lynch es el el prototipo de la medicina preventiva, o sea, es intentar prevenir que aparezcan otros tumores y si aparecen, pues hallarlos en estadios muy tempranos. Sí, bueno, pasados 9 años, pues se me detecta un tumor, un cáncer de los denominados raros, es un tumor pancreático. Es un tumor pancreático, pero no es un cáncer de la cabeza de páncreas, es un ampuloma. Es un ampuloma que se halla en un órgano que todos tenemos, que es la papila o la ampolla de Vater. Y es raro porque hay pocos casos en el mundo porque se ha estudiado menos. Esto es lo que ocurre con los cánceres en los que hay poca investigación, pues que al final es la pescadilla que se muerde la cola. Hay pocos casos, se investiga poco y, bueno, y al final pues las vías de tratamiento eh, se parecen muchísimo al cáncer de cabeza de páncreas. La opción curativa, la única opción curativa es la cirugía Whipple. La cirugía Whipple es la madre de todas las cirugías digestivas
y al momento del diagnóstico, si no recuerdo mal, solo se puede operar alrededor del 9 o el 10% de las personas. ¿Por qué? Porque bueno, es un cáncer de rápido crecimiento, el ampuloma menos, entonces da signos, da síntomas enseguida, o sea, da síntomas muy pronto. Y bueno, efectivamente me hicieron la cirugía Whipple. Es una cirugía tremendamente complicada a nivel físico, a nivel psicológico. Es una cirugía que duró más de 8 horas y es una cirugía que yo animo a que todo el mundo que esté un poco interesado pues busque qué es este tipo de cirugía. El nombre responde a, bueno, al cirujano que puso en marcha este tipo de cirugías, que era un cirujano alemán de apellido Whipple, y posteriormente pues tuve quimioterapia, pero sí que es verdad que digamos que el tratamiento posterior, está claro que la cirugía se debe hacer, pero el tratamiento posterior, yo por lo que he ido viendo es que no hay un estándar ahora mismo de una quimio que sea más apropiada o no, depende un poco del paciente. Es verdad que ahora mismo existen dos líneas, que es el folfirinos y la gencitabina básicamente. Pero bueno, es verdad que se está estudiando y se está trabajando mucho en inmunoterapia y yo creo que la inmunoterapia va a ser el futuro o las terapias dirigidas, que ya de hecho es un presente, no es un futuro, pero bueno, que sí que es verdad que está siendo toda una revolución. Entonces, bueno, pues yo me sometí al Whipple, me sometí a una quimioterapia que me produjo una gran toxicidad y esta vez lo encajé muy mal, la verdad, bastante mal. En primer lugar, porque no me lo esperaba, yo no me encontraba mal, me encontraba muy cansada, pero ya está. Y por otro lado, al ver que era un cáncer raro, implica que existan, digamos, menos líneas de investigación y entonces los tratamientos, bueno, está claro que es las cirugías en primer lugar, eso es lo que te va a curar o no te va a curar, bueno, te va a dejar en un estado de libre de enfermedad y luego, bueno, la quimio es un poco, bueno, adaptada y, bueno, los protocolos están, bueno, se están actualizando. Eh, yo no soy médico, he leído mucho, me he informado mucho con mis doctores y sobre todo yo lo que tengo que agradecer es que, bueno, yo he tenido tres grandes salvadores en estos procesos oncológicos, que son la doctora Cusidó, son el doctor Martínez Bueno y es la doctora Raquel Sáez. Y bueno, no hay palabras suficientes para agradecer a unos grandes profesionales, pero que además de grandes profesionales son personas totalmente empáticas y que se vuelcan con el paciente y que desde luego que no descuidan la parte humana, que es fundamental. Entonces, pues yo lo que tengo es un agradecimiento profundo hacia mis tres doctores. En mi caso no se me ofreció entrar en ningún ensayo porque había otras vías para tratar mi cáncer, como era en primer lugar la cirugía Whipple, que eso es fundamental, y luego la quimioterapia. Es cierto que si, bueno, alguna de estas cosas hubiera fallado, no se hubiera podido proceder con ellas, ni con la cirugía, ni con la quimioterapia, pues ciertamente creo que hubiera entrado en algún ensayo clínico. Lo desconozco porque nunca se me ha planteado por parte de los doctores y en principio es porque había otras vías en principio bueno, que son las que iban a aplicárseme, como era la cirugía, que era obvio que si era candidata y lo fui para cirugía, eso es lo primero que se iba a hacer y luego pues la quimioterapia. Yo me informo bastante sobre los ensayos clínicos, me parece un mundo apasionante, un mundo en el que habría que invertir más continuamente, porque hace falta recursos, o sea, hace falta investigación. Y desde luego los ensayos clínicos me parece un beneficio tanto para el paciente en concreto, que se puede beneficiar de ese ensayo clínico, como para el conjunto de la población y de la ciencia y de la medicina. Entonces, bueno, es cierto que también, como decía, que como el ampuloma es un cáncer raro, pues hay menos ensayos clínicos. Yo, vamos, desconozco si en España hay, yo estuve así mirando muy por encima y no vi ninguno, pero es verdad que tampoco me he llegado a interesar porque ya no era aplicable en mi caso a priori.
Pues sí, en este tercer proceso yo tuve que acudir a psicooncólogas y lo considero una pieza fundamental dentro del tratamiento oncológico, porque bueno, emocionalmente los pacientes nos encontramos tremendamente vulnerables, más aún cuando, por ejemplo, te hablan de que es un cáncer raro, más aún cuando te hablan que hay poca investigación, se crea muchísima incertidumbre y uno al final acaba yendo donde no tiene que ir, que es a buscar en Google, que lo hemos hecho todos, pese a que nuestros médicos siempre nos dicen que no miremos en Google y no miremos estadísticas y no miremos nada porque nuestro caso es único, somos personas individuales y los tratamientos pues responden en cada persona de una manera o de otra. Desde aquí sí que, vamos, reivindico el papel de la psicooncología porque me parece un pilar importantísimo dentro del tratamiento contra el cáncer, o sea, la salud emocional. Yo esta vez me encontraba mucho más vulnerable, me costó mucho más asumir pues este nuevo envite que me daba la vida y por tanto, bueno, pues sí que tuve que acudir a psicooncólogas, pero es que gracias a ellas yo he logrado, bueno, recuperarme del todo y ahora mismo puedo decir que he vuelto a mi vida normal, he vuelto a trabajar, he sabido afrontar mejor todo este proceso y tuve que acudir a ellas porque llegó un momento en el que yo me vi incapaz de asumir tal cantidad de información como era un cáncer raro, una cirugía muy agresiva, una quimio que no me estaba sentando nada bien, o sea que me estaba produciendo toxicidad y sobre todo el verme que yo acudía continuamente a Google, a Internet, para ver estadísticas que no me llevaban a nada, o sea, me llevaban a un círculo vicioso. Entonces, sobre todo, lo que me enseñaron es a gestionar esas emociones que yo tenía y adoptar pues unas pautas que eran saludables para mí, como es no ver información que no sea relevante para mí, en hacerte entender que cada caso es distinto y que hay herramientas para gestionar las emociones que llevadas a la práctica, pues está demostrado científicamente que funcionan. Entonces, bueno, yo desde aquí reivindico mucho el papel de la psicooncología y doy gracias a las psicooncólogas que he tenido, que ya digo que juegan un papel fundamental en cualquier proceso oncológico de cualquier persona que lo necesite. Yo ya digo, en las otras dos anteriores ocasiones no lo necesité, yo me veía fuerte, la verdad, pero en este tercer proceso sí que lo he necesitado y bueno, puedo decir que actualmente que estoy muy bien tanto físicamente como emocionalmente, estoy muy bien. De hecho, a veces me parece mentira haber pasado por todo este túnel porque me encuentro bien, me encuentro fuerte, me encuentro con ganas de retomar las cosas de mi vida diaria, porque al final yo siempre también reivindico mucho volver a la rutina y a la monotonía, pero con ganas de, bueno, también de nuevos proyectos como viajar, leer todo lo que no he leído todo este tiempo y bueno, y disfrutar la vida. Bueno, yo creé mi cuenta de Twitter sobre todo para hablar de temas laborales o profesionales, sobre todo artículos, dar difusión a artículos que yo había escrito, conferencias o ponencias que había dado, pero es cierto que a raíz de mi tercer proceso, bueno, empecé a hablar sobre el cáncer y es verdad que se empezaron a incrementar los seguidores. Y yo acudía mucho a Twitter como un punto de apoyo para mí, de sentirme respaldada, de sentirme oída, de sentirme escuchada, de poder, bueno, contar cómo me sentía. Yo escribía paralelamente, escribía mucho para mí, pero es verdad que ir contando mi experiencia en Twitter a mí me ha ayudado en cierto modo porque por lo menos piensas que otras personas te están leyendo, que te están escuchando, que, bueno, que te estás, digamos, abriendo a lo mejor demasiado, pero al mismo tiempo sí que notas una red de apoyo cada día que, bueno, en mi caso me resultó importante, me ayudó. Es verdad que había veces que no me apetecía escribir o que escribía algo y digo, ¿a quién le importa realmente esto? Pero a raíz de ahí, pues sí que
conocí a determinadas personas que habían tenido el mismo tipo de cáncer y hemos, bueno, creado un grupo de WhatsApp, pero tengo que decir que son muy pocas personas las que hemos localizado en España, muy pocas personas, y bueno, mantenemos un grupo de WhatsApp bastante activo. Y bueno, hablamos básicamente de nuestras revisiones y de los efectos que ha tenido la cirugía o que ha tenido la quimio y demás. Y bueno, yo lo que me he encontrado a través de las redes sociales, la verdad, es cariño, es apoyo, es intentar entender a una persona que está pasando por un proceso oncológico y que tiene sus días de subidas y de bajadas. Y la verdad, ciertamente es que he tenido muy pocos haters. Entonces, bueno, es algo que puedo decir que me ha ayudado, pero es cierto que ya no quiero basar mis redes sociales y mi Twitter eh, en cáncer o hablando de cáncer, sino que ya lo quiero llevar por otros aspectos de la vida que me gustan, como son los libros, como son los viajes, como es dar conferencias, como es, bueno, hablar de series y en definitiva hablar de la vida sin cáncer, que es lo que ahora me ocupa y me preocupa, que es la vida sin cáncer y bueno, y teniendo en cuenta que alguna vez pude volver, por supuesto, teniendo en cuenta que alguna vez pude volver, pero no viviendo en la rueda de y si vuelve, sino cuando vuelva, pues me ocuparé del asunto, pero mientras tanto, vivir, Alejandra. Bueno, yo una cosa que he reivindicado mucho en las redes sociales es que se deje de romantizar el cáncer, que se deje de romantizar el cáncer por las redes sociales y sobre todo por los medios de comunicación. El cáncer no tiene nada positivo, para mí no ha tenido nada positivo y siempre lo digo, es que el cáncer no me ha hecho mejor persona, porque yo ya era buena persona. Entonces, a mí no me ha cambiado en ningún aspecto. Yo sigo siendo la que era, sigo siendo la buena persona que era, no he descubierto nada o no se me ha desvelado nada que yo no supiera. A mí todo lo que rodea al cáncer me parece malo, me parece negativo, no veo absolutamente nada positivo. Y es verdad que muchas veces se trata de edulcorar, se le da un aspecto de mundo rosa, tal vez muy asociado a que, bueno, el color rosa se asoció en su momento al cáncer de mama. Y me parece que los medios de comunicación tienen aquí una labor muy importante que hacer y es, en primer lugar, dejar de romantizar esta enfermedad, que muchas veces así lo veo. En segundo lugar, dejar de hablar de una larga enfermedad, llamémoslo por su nombre, o sea, su nombre es cáncer, es una enfermedad que tiene un nombre como otras enfermedades tienen el suyo y muchas veces cuando yo veo que un periodista escribe en prensa que tal persona ha fallecido después de una larga enfermedad, digo, pero ¿a qué se está refiriendo? O sea, ¿a qué se está refiriendo? ¿A larga enfermedad? ¿Qué larga enfermedad? ¿Se está refiriendo a cáncer? Porque si es cáncer, que lo diga. Y por otro lado, el cáncer no tiene por qué ser una larga enfermedad, puede ser una corta enfermedad. Entonces, bueno, creo que los medios de comunicación deben hacer una reflexión sobre esto. Y luego es verdad que las redes sociales a veces hacen daño porque dan una visión, bueno, tal vez edulcorada de lo que es y realmente es que durante el proceso se pasa muy mal, que es lo que yo he intentado transmitir a quien quisiera leerme. Es un proceso muy doloroso en el que se pasa tremendamente mal, en el que las sesiones de quimioterapia no solo las sesiones y los días posteriores son terroríficos, o sea, es pisar el infierno y no solo un día, sino pisar el infierno todos los ciclos que lleve la quimioterapia. Y yo cuando me dicen, ¿has sacado algo positivo del cáncer? Les respondo taxativamente que no he sacado nada. Ojalá no hubiera tenido estos 3 procesos, ojalá no hubiera tenido que pasar por todo esto y simplemente a quien le toca, pues es una putada, es que así es. Entonces, bueno, es verdad que muchas veces en mis redes sociales puedo no pecar de ser excesivamente negativa, sino más bien de realista y de decirle bueno, a quien me lee que el cáncer que es un proceso bastante duro y que yo no he sacado
nada en claro ni se me ha desvelado nada. De hecho, yo no quiero cambiar mi vida radicalmente ni nada de eso. Yo lo que quiero es volver a mi monotonía, bueno, a la que ya he vuelto, en la que estoy, a mi monotonía, a mi rutina. Y eso yo creo que es lo que queremos al final todos los pacientes que hemos tenido cáncer, que es volver a nuestra rutina. Por eso lo de las grandes revelaciones que dicen algunas personas, pues yo las respeto, puede que algunas personas hayan descubierto o hayan sacado algo positivo de esta enfermedad, en mi caso no. Ni siquiera cuando me preguntan lo de ¿no eres mejor persona ahora? Digo, no, es que yo ya era bastante buena persona, creo. Entonces, sí que es verdad que hago un llamamiento también a los medios de comunicación. Eh, También muchas veces los medios de comunicación se centran bastante en personas famosas, personas conocidas, y eso creo que toda esa mezcla hace que, bueno, que de alguna manera lo que decía, se romantice o se edulcore en ocasiones lo que es un proceso oncológico. Que ya digo, a mí actualmente la simple entrada en un hospital me hace rememorar los tiempos de quimio y me produce una angustia y unas ganas de vomitar tremendas. O sea que positivo, yo no he sacado nada. Pues a ver, yo soy pianista, lo que pasa es que no me dedico profesionalmente a ello. Entonces la música para mí es muy importante. Yo soy de formación clásica, pero es cierto que a mí me gusta mucho la música rock, entonces bueno, pues últimamente pues también estoy tocando un poco al piano pues algunos covers y bueno, ciertamente la música ha sido fundamental en mi proceso de recuperación porque desde el momento en que yo pude volver a retomar a tocar el piano, supe que estaba en el camino correcto de recuperación, porque hubo unos meses en los que yo era incapaz de leer, de tocar el piano, de ver una serie, de hacer nada, porque fueron meses muy complicados donde me afectó muy negativamente la quimioterapia. Entonces, bueno, volver a tocar el piano, volver a escuchar música, volver a ir a conciertos. Yo no me imaginaba hace un año que yo iba a estar, pues hace apenas un mes y medio en el concierto de Guns N' Roses en Madrid, que estuve 3 horas y media pues pegando saltos sin parar, cantando, riendo, llorando un poco por alguna canción que me evocaba cierta nostalgia y la música, bueno, ha vuelto a mi vida totalmente. Entonces yo pues ahora también comparto, obviamente alguna vez alguna referencia a cáncer, sigo haciendo alguna referencia al cáncer, pero bueno, hablo mucho de música, hablo mucho de las series que me gustan y hablo mucho de la lectura, todos esos libros que no he podido leer durante estos meses y que ahora estoy leyendo uno tras otro. Y en definitiva, ahora estoy compartiendo en las redes sociales, digamos, todas las cosas que me gustan y que el cáncer no me ha permitido hacer durante un tiempo. Y entre ellas, bueno, pues comparto mi música y comparto el ir a conciertos, comparto lo que me transmite en sí la música. La, a ver, yo soy de base clásica, pero ciertamente desde que era adolescente escucho música rock sobre todo y yo me acuerdo el último día antes de salir del hospital que me puse una canción de Extremo Duro y dije, ahora tengo que empezar a remontar. Después de escuchar otra vez a Extremo Duro, tengo que empezar a remontar. Y bueno, tengo que decir que me ha ayudado mucho, me sigue ayudando. Y en definitiva, ahora lo que hablo en las redes es un poco de los artículos que sigo escribiendo, artículos, bueno, de índole más jurídica, porque yo soy jurista, o de, bueno, de cosas más metafóricas o de cosas un poco más etéreas, como pueden ser el amor o el desamor o los sentimientos, pero bueno, también hago recomendaciones de libros y de series y la verdad es que muy contenta de seguir en Twitter porque tengo que decir que tengo pues unos seguidores bastante fieles. Mm, A ver, que lo de la banda sonora, a ver. Bueno, respecto a la banda sonora de mi vida,
la verdad es que podría acudir a varios grupos que han inspirado toda mi vida. Hablaba de Extremo Duro, pero también hablo de Pixies, de los Smiths, hablo de Guns N' Roses. Son grupos que, los Ramones en cierta etapa de mi vida, son grupos que, bueno, que siempre han acompañado, digamos, mi trayectoria vital. Y libros, me gustaría, bueno, recomendar dos. Uno, que es un libro de cabecera, creo que debería ser para todo el mundo, que es El hombre en busca de sentido de Víctor Frank, porque es el inventor de la logoterapia y realmente él cuenta su propia experiencia en un campo de concentración y él cuenta la motivación que se tiene cuando el ser humano está en el momento más duro de su vida o cuando ve que no hay salida, cómo al final el ser humano es capaz de recomponerse, de salir adelante ante las situaciones más terribles que pueda atravesar. Entonces, bueno, Víctor Frank, yo me lo había leído hace muchísimos años, pero es un libro que vuelvo a releer cada cierto tiempo, El hombre en busca de sentido, y efectivamente es encontrar el sentido que tiene la vida aún estando en los momentos más bajos y más duros que puede atravesar pues, el ser humano. Y luego puedo recomendar un libro que me he leído últimamente, que es de una autora que me gusta mucho, que es Laura Ferrero, y bueno, ha escrito un libro que se llama Los astronautas, bueno, lo recomiendo porque es uno de los últimos libros que he leído. Ahora estoy leyendo otro libro de otro autor que me está gustando bastante, que se llama El festín del amor, pero si tengo por aquí un libro también de la autora que decía, de Laura Ferrero, que me gustó mucho, que es este, que es El amor después del amor, que es sobre biografías bueno, de personas conocidas, sobre todo de cantantes que, bueno, que han tenido un gran desamor en su vida y qué pasa cuando el amor se va y viene el desamor, qué pasa con el amor después del amor. Entonces, bueno, es un libro que también me gusta recomendar porque es muy ameno y bueno, me resulta curioso. Pero bueno, ahora tengo una pila enorme de libros esperándome y voy a aprovechar pues para eso, para leer todo lo que no he podido leer estos meses. La lectura, algo imprescindible en mi vida, por supuesto. O sea, la lectura te saca de donde estés en ese momento y te lleva pues, a mundos maravillosos. Y bueno, tanto la música como la lectura, pues puedo decir que han sido dos soportes muy importantes en este proceso de recuperación. Entonces yo recomendaría eso y bueno, no sé si ponerle un título a la banda sonora de mi vida, pero yo si se compusiera una banda sonora para mí sería Resiliencia, porque he sabido salir de situaciones muy complicadas y sobre todo he sabido salir cuando pensaba que no iba a poder salir. Yo, después de este tercer proceso, me encontraba muy baja anímicamente y pensaba que nunca iba a recuperar a la persona extrovertida que soy, a la persona positiva que soy, optimista. Y sí, y sí, he vuelto a recuperar a esa persona y por tanto considero que si hubiera que ponerle un nombre a una banda sonora o alguien quisiera comprar una banda sonora, para mí sería con el título Resiliencia. Sí. Bueno, yo recomendaría a aquellas personas donde en su familia existan muchísimos casos de cáncer, algo que ya les habrán recomendado sus doctores, que es bueno, someterse a una prueba genética para saber si existe una mutación genética. En el caso de los pacientes con síndrome de Lynch, bueno, existe una asociación en España que es AFA-Lynch, que puede orientar bastante a los pacientes que han sido recientemente diagnosticados. Y yo lo que diría es que una persona que tiene una mutación genética, es decir, una mutación genética como esta, como puede ser el BRCA, o como puede ser BRCA1 o BRCA2 o síndrome de Lynch o cualquiera otra, no es una sentencia de muerte. Precisamente el saber que tienes un síndrome, que tienes una mutación genética, hace que los protocolos de prevención sean mayores, sean
menores en el tiempo, bueno, o sea, todo lleva un protocolo y ajustarse a esos protocolos. Y bueno, yo lo que les diría es que siguiendo los protocolos de prevención hay muchísimo ganado, porque te pueden incluso diagnosticar un cáncer, es cierto, pero en los estadios menos avanzados, casi al inicio de la enfermedad, y eso lo que te hace es estar vamos, psicológicamente por lo menos, muy protegido, sabiendo que tú tienes tus revisiones, que tú tienes tus pruebas y que al fin y al cabo, bueno, si se detecta algo, te lo van a detectar posiblemente en un estadio precoz. Y eso da muchísima tranquilidad. Entonces, en mi caso, bueno, el saber que lo tenía, claro que es un varapalo muy fuerte, pero una vez que lo tienes, pues solo queda hacerte los controles que te manden tus médicos y tener muchísima confianza en tu equipo médico, que es lo que me pasa a mí, que yo tengo muchísima confianza en mi equipo médico porque eh, es lo que comenté anteriormente, son grandes profesionales y destaca en ellos, aparte de su profesionalidad médica, su humanidad, o sea, el plano humano, cómo se dirigen, cómo tratan a sus pacientes, cómo les explican las situaciones, la situación a los pacientes. El que te diagnostiquen de síndrome de Lynch lo que puede hacer precisamente es que tengas revisiones más continuamente, se realicen las pruebas que se tienen que realizar, que están protocolizadas, y que eso permita, primero, que nunca llegues a desarrollar un cáncer, o que si lo desarrolles esté en sus estadios iniciales. Efectivamente, yo empecé a escribir dos libros en paralelo. Empecé a escribir un libro sobre, bueno, sobre las vivencias oncológicas, las vivencias con el mundo del cáncer, pero la verdad que lo estaba escribiendo un poco para mí, a modo de diario. Y ahora he avanzado más en un libro sobre espías. Entonces, bueno, yo espero acabarlo pronto y, bueno, espero que sea un libro que se publique, porque, bueno, creo que puede gustar y, bueno, ya si nos salimos un poco también de la rueda de cáncer, para no estar siempre, siempre metidos en esa rueda, sino, como te comenté anteriormente, volver un poco a la rutina y volver a escribir o a leer cosas que antes del cáncer leías y que, bueno, que vino el cáncer y entonces te llevó a leer solo cosas oncológicas o solo cosas relacionadas con estadísticas. Entonces, lo que yo pretendía es, escribiendo un libro que no estuviera basado en el cáncer, pues es precisamente reírme un poco de esa rueda de la enfermedad y volver a la rutina normal. Entonces, bueno, pues espero que a lo largo de este año, bueno, pues el libro se acabe y, bueno, que pueda publicarse. Y yo daré buena cuenta de ello en las redes sociales y, bueno, y como ves, Alejandra, estoy haciendo cosas que hace cualquier otra persona que nunca que nunca ha tenido cáncer, que es volver a la vida y que es vivir. Otra cosa que siempre, siempre digo, los pacientes que hemos pasado por un cáncer decimos lo de vive el día, aprovecha el día, no pienses tanto las cosas, en definitiva, vive. Y no lo decimos por decir, lo decimos porque hemos pisado el infierno realmente. Entonces, cuando sales de ese infierno, te das cuenta que efectivamente la vida está ahí para vivirla ahora, ya, en este momento. O sea, disfruta. Y en ese momento es en el que me hallo yo ahora, en vivir la vida, en no leer nada de estadísticas y en pensar que pues posiblemente no vuelva a tener ningún proceso oncológico, y si lo tengo, en primer lugar, se me atacará pronto, espero, y si no, pues los avances médicos son muy importantes. Hablábamos antes de ensayos clínicos y hablamos del papel de la inmunoterapia, hablamos de las terapias dirigidas, es el futuro y, bueno, eh, yo a lo que aspiro es a vivir la vida tranquila, vivir la vida sin pensar que puede volver a venir la enfermedad, y en disfrutar el momento. Y disfrutar el momento cada uno con las cosas que le gusten. Ya digo, leer, dar un paseo por la playa, viajar, estar con amigos, bueno, vivir, en definitiva, Alejandra.